Bien, continuamos este diálogo interesante con el profesor Iván Gatón Rosa, experto en geopolítica, nuestro invitado especial en el día de hoy en Con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Profesor, quedaron algunas inquietudes en el tintero, sobre todo aquellas referentes a lo que podría ser el futuro inmediato de Cuba y Venezuela con este nuevo gobernante en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es su parecer? Mire, con relación a Cuba, la administración Biden está llamada a seguir las políticas de la administración Obama, que fueron muy positivas. ¿Por qué positivas? Porque está demostrado que cuando se le aplica sanciones a un país, lo que hace es fortalecer a los gobernantes, porque esto sirve de justificación incluso para los errores que cometen. Y en un país como Cuba no es verdad que desde 1959, que triunfó la Revolución Cubana, hasta el día de hoy, se va a sacar a esa élite que ha estado en el poder en Cuba. Es decir, la administración Obama sensatamente se dio cuenta que la única forma de poder entrar un caballo de Troya dentro de Cuba era manteniendo relaciones con ella. Pero también Trump fue inteligente. Trump ganó en la Florida. En la Florida está la generación de cubanoamericanos que llegó cuando triunfa la revolución. Es decir, que hay que verlo como un movimiento político también de Trump. En el caso de la Florida también vemos que Trump jugó a Venezuela. Ahí está gran parte de la migración venezolana que se fue a Estados Unidos. Es decir, por eso gana en la Florida. Pero con Venezuela la situación es de mucho cuidado. Primero, porque siempre se habla de que Venezuela se puede lograr que su clase política se articule. Pero vemos una filtración que hace el Washington Post de Pompeo. Pompeo, en una reunión de unos informes de inteligencia que le llevaron, decía, miren, toda la información que yo tengo es que se hace difícil. En la oposición venezolana todos creen que pueden ser presidentes. Entonces, los chavistas están unidos en base a un proyecto, pero la oposición no. Por ejemplo, Capriles no quiere saber de Guaidó, porque Guaidó es, para ponerle un ejemplo, Guaidó es de uno de esos partiditos políticos que hay aquí, que usted nada más los ve en las elecciones en la boleta. Eso era Guaidó con Leopoldo López, pero hizo un escándalo, lo pusieron en la prensa y después lo hicieron presidente cuando no podía nombrar ni a Gregory en punto y coma. Entonces, es para ponerle un ejemplo. Todos los servicios de inteligencia, el mismo Parolini, que es el secretario de Estado del Vaticano, que fue nuncio papal en Venezuela, lo han dicho. La Iglesia Católica, el Papa, es que en Venezuela la oposición no tiene un proyecto. Entonces, aparte de esto, Venezuela tiene materias primas que son imprescindibles. No solamente el petróleo, donde está la mayor reserva de petróleo del mundo. Tiene niobio, que es un mineral imprescindible para la aleación y la creación del acero. Pero también Venezuela tiene coltán, que es una mezcla de columbita y tantalita, que es con lo que se hace las baterías para los celulares, para las computadoras, para los iPads. Pero si en Venezuela hay una invasión, ¿usted sabe lo que significa una invasión en un país? Implica desestabilización en el país vecino con los refugiados. Colombia no aguanta 5 millones más de refugiados colombianos. Esos son de los elementos que trae una guerra. ¿Dónde se va a ir esa gente? Entonces, cuando usted tiene a Rusia que le dice a los venezolanos, no, yo me encargo de todo tu sistema de seguridad después del apagón aquel que le apagaron a Venezuela entera y le pusieron misiles SS-300. Pero aparte de eso, el gobierno turco le dice, se quedan con tu oro en Londres y te tienen sanciones.
Pues no te preocupes, vuelos directos desde Estambul a Caracas. Y ahí mismo en esos vuelos yo me llevo el oro tuyo. Es decir, es una situación geopolítica que la gente cree que es muy sencilla, pero lo de Venezuela va para largo. Bien, la administración profesor. Biden tiene un panorama complicado. Muy bien. Profesor, a propósito, el nuevo presidente de los Estados Unidos ha anunciado de regreso de ese país a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué le ha parecido a usted ese anuncio, conjuntamente con otro que tiene que ver con el asunto de los deportados? Dice que va a dar, ¿verdad?, 100 días, va a permitir durante 100 días la no deportación en lo absoluto de indocumentados. Esas dos posiciones, ¿qué le ha parecido a usted? Comienzo con la última. Es un guiño muy positivo a un voto latino, que es la población que va a seguir siendo preponderante en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Arizona, quienes determinaron que el voto se inclinara hacia los demócratas fueron los hispanos. Es decir, vamos a seguir viendo que los hispanos van a seguir determinando por un tema de demografía. Son muchos hispanos, por eso no es casualidad que el presidente del Partido Demócrata sea un dominicano, por eso no es casualidad que la jefe de gabinete de la primera dama sea una dominicana, pero también hay hispanos de otros ámbitos. Ahora, eso resulta muy positivo, innegablemente. También lo de DACA, que era algo que tenía en zozobra una gran cantidad de hispanoamericanos. Pero si nos vamos entonces al tema del multilateralismo, ¿cómo puede usted ser la primera potencia del planeta y donde se decide el curso de la salud, usted se aísla? Por eso Trump cometió un gran error al aislarse de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización Mundial de la Salud, porque en física hay una ley. El espacio que usted deja libre, otro lo ocupa. Entonces, ¿cómo Estados Unidos va a liderar? Y ya lo decía Biden en un artículo que publicó en la revista Foreign Affairs en marzo del año pasado, donde él planteaba esa línea de que Estados Unidos debía reinsertarse, por ejemplo, con lo del acuerdo del cambio climático. Es decir, si usted está afuera, usted no tiene incidencia. Por ejemplo, algo que no se dice, que fue un error garrafal de la administración Trump. La administración Obama estaba llevando a cabo el acuerdo transpacífico. ¿Pero qué buscaba la administración Obama con el acuerdo transpacífico? Quitarle a China influencia en toda el área asiática. Pero, ¿qué hicieron entonces los chinos? Firmaron un acuerdo en el que incluyeron incluso hasta Australia, sin dejar fuera a Japón. Entonces, es una pena que Estados Unidos se haya salido de la Organización Mundial de la Salud. Profesor Iván Gatón Rosa, nuestro invitado especial acá en Con Punto y Coma en el día de hoy. Tenemos que tocar, aún sea brevemente, la realidad dominicana. En materia de política exterior, ¿piensa usted que el gobierno de Luis Abinader está actuando correctamente? ¿Existe una política definida e importante en el país? Mire, si usted toma los anales de la Cancillería y hace una revisión de los temas que han sido más urgentes y más estratégicos en el largo plazo, siempre el tema haitiano ha estado en primera mano. Sin lugar a dudas, el anuncio que hizo el gobierno dominicano de hospitales que se harán en Haití, porque eso es una realidad, el tema haitiano, donde más del 65% de los partos en la frontera son de haitianos. Y que los haitianos que están aquí van a ser registrados como haitianos en un registro civil, porque en Haití no hay registro.
Y quieras o no, este acercamiento del gobierno dominicano con el gobierno haitiano da una demostración inequívoca de querer atacar el problema en su raíz, más allá de las politiquerías. Ese anuncio de resolver el tema del nacimiento de haitianos en República Dominicana, de que los haitianos tengan un registro para que mañana no se diga, pero fue que lo registraron en República Dominicana. Ese acercamiento del gobierno dominicano para mí es un punto muy positivo, porque sin lugar a dudas la espada de Damocles de la República Dominicana sigue siendo Haití. Pero ese problema... Profesor, perdóneme, pero entonces en ese proceso también deben ser incluidas algunas potencias del mundo, entiéndase Francia, Canadá y los mismos Estados Unidos, que en parte son deudores y responsables también de la situación que hoy vive el hermano país de Haití. Así es, pero que nosotros no podemos pasar por alto que esos países no nos van a resolver el problema si nosotros no tomamos la medida del lugar. Por ejemplo, usted va a Restauración, que es por donde nace el río Artibonito, que es el único río, el río más largo del Caribe, pero ese es el río que llega a Haití. Y usted lo ve reforestado, pero cuando mira Haití, usted ve eso deforestado. El anuncio de reforestar a ambos lados de la frontera, eso es positivo, más allá de la politiquería. Profesor Iván Gatón Rosa, brevemente, en pocas palabras, ¿cómo usted valora la gestión de la señora embajadora de los Estados Unidos, que ha tenido que partir, ¿verdad?, a su país de origen, dado el cambio de gobierno? Contrario al anterior, que vino como un procónsul, dando órdenes y queriendo incidir de manera tal que todo era antidiplomático. La verdad es que la embajadora nos deja un buen sabor, porque fue una genuina representante de lo que es la diplomacia. Bueno, queremos agradecer infinitamente la participación siempre valiosa del profesor Iván Gatón Rosa, experto en geopolítica, aquí en Con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, gracias por su atención. Como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima, si Dios quiere, y de seguro Papá Dios va a querer.